leyendo la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, en el capítulo 3. Vamos a leer aquí todo el capítulo, son aproximadamente 16 versículos, que vamos a leer todos juntos, uno por uno, respetando la gramática de la palabra de Dios, los puntos, las comas, las exclamaciones, todo lo que tiene que ver con la gramática de la palabra. Por favor, vamos a leer cada uno de nosotros un versículo hasta los 16 para completar todo este capítulo 3. Vamos a hacer una criteria de evaluación. Vamos a evaluarnos a través de la palabra de Dios, se llama criteria de evaluación. Vamos a evaluarnos a nosotros como personas, como iglesia, como sociedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16. Amén. Partimos por este lugar. Si se ponen en pie todo en respeto a la palabra de Dios, por favor. Los que no se puedan poner en pie, quédense sentados por alguna situación especial, por favor. Por favor. Quisiera hablar de la criteria de evaluación de nuestras vidas espirituales. Primero decir que la palabra fiel que Dios nos ha dado es una palabra que Dios nos da para que nos apoyemos y creamos fielmente que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas total. Toda palabra de promesa que está escrita en la palabra, Dios la va a cumplir. Palabra fiel. Palabra fiel significa que Dios va a cumplir lo que te prometió. Palabra fiel te está diciendo, créeme y crea mis promesas, porque yo tarde o temprano voy a cumplir mi palabra contigo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado significa episcopo, que quiere decir aquel que administra parte o la obra de Dios. Pero literalmente obispo significa aquel que está observando cómo funciona la obra de Dios. Por lo tanto, hay un anhelo profundo en nuestro corazón. Si alguien anhela, ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos servir a Dios con todo nuestro corazón? Levanten las manos. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos verdaderamente servir? El anhelo es un regalo de Dios para nosotros. Anhelar significa que yo deseo algo más con Dios. Pero nos enfrentamos a las dificultades. Nos enfrentamos a la problemática diaria que tenemos muchas veces con nuestra propia naturaleza. Nos enfrentamos a las dificultades que el mundo nos presenta y nos enfrentamos a la lucha que el enemigo también pone en contra de nuestras vidas para servir al Señor. Nuestra propia naturaleza se revela muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Anhelamos el servir a Dios en el lugar donde Él nos ponga. Anhelamos el ocupar un puesto para darle gloria a Dios a través de ello. Pero para eso Dios nos hace una criteria de evaluación. Nos evalúa. Y la evaluación de Dios tiene que ser perfecta para nosotros. ¿Saben por qué Dios nos evalúa a nosotros para ponernos a su servicio? Porque quiere gente que Él va a usar poderosamente. Dios no hace excepción de personas en lo absoluto, pero puede hacer de ti una persona excepcional. Dios no hace excepción de tu color de piel, de dónde eres tú, de tu condición económica o social. Dios no mira esa condición. Pero tiene que darte algunas pautas de vida para que tú las vayas cumpliendo, para que yo la vaya cumpliendo. Primero dice que el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, el deseo de Dios que todos anhelemos el querer algo más con Él. Mi anhelo es alcanzar todos los logros que Dios tiene para mí. Su anhelo debe ser el que usted alcance y no se quede toda una vida sentado en una silla o en un asiento observando cómo la historia Dios la va trazando en el mundo. No sea espectador,
sea participante, sea parte de la gloria de Dios en su vida. No sea espectador de cómo Dios hace milagros. Sea usted el que Dios lo va a usar para hacer milagros. No sea usted la persona que diga, porque Dios está usando a ese y no a mí. Pero mire los requisitos maravillosos que le pide Dios a un obispo. La palabra obispo significa simplemente administrador. El que administra la iglesia, el que administra los bienes de la iglesia. Es una gran responsabilidad, y todas las responsabilidades que Dios nos entrega se tienen que cumplir bajo los requisitos de Dios y no bajo nuestras normas, sino bajo lo que Dios está pidiendo. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible tiene que ver, aunque te critiquen por bueno y por malo, tú debes seguir firme en tu posición, en donde Dios te ha puesto. Porque críticas vamos a tener, buenas y malas. La gente puede decir, nosotros somos malos profesores, somos buenos profesores, somos malos trabajadores, buenos trabajadores. La evaluación que el mundo puede hacer de nosotros no nos debe importar, porque la evaluación de Dios va a dar esa condición de madurez y sabiduría en nuestros corazones. Dios es el que nos está evaluando para que seamos personas capaces de cumplir, principalmente con su propósito. El obispo debe ser irreprensible. Que nadie te acuse de robos ni sobornos, que nadie te acuse de mentiras ni engaños, que nadie te acuse de falsedades, que nadie te apunte con el dedo, que no seas el hazmerreír de la gente, por el contrario, irreprensible, que nadie te reprenda, que nadie diga cosas que no son verdades de ti. Debe ser irreprensible. Y luego dice, marido de una sola mujer. Esto es serio. Sí, señores y señoras. Esto es serio. ¿Por qué toca esta temática el apóstol? Porque en la época de la iglesia primitiva todavía existían los hombres que tenían más de una mujer. Así es. Varias mujeres. Hoy día tal vez las tengan, pero por ahí medias fondeadas. Como que es y no es. Pero en esta época, culturalmente y en la palabra, se nos enseñaba que algunos hombres que eran de Dios todavía mantenían varias mujeres. Entonces, cuando Dios te llama al servicio, Dios te está diciendo que tú tienes que ser correcto en tu vida. Tienes que tener una sola esposa y la mujer un solo marido. No tan solo toca al hombre, sino a la mujer un solo marido. Porque somos la generación que Dios levantó para que esa generación sea la precursora. ¿De qué? De los valores de la sociedad. Por lo tanto, necesitamos nosotros esta condición espiritual muy fuerte, porque Dios dice que el obispo, el administrador, el cargo que tenga usted dentro de la obra del Señor, tiene que ser una persona que cumpla con estos requisitos. Pero la vida mundana nos presenta tentaciones y pruebas en el trayecto. Y es allí donde tenemos que tener la madurez y la sabiduría para enfrentar todas estas dificultades. También el obispo o el que tenga la responsabilidad de dirigir o tener alguna responsabilidad dentro de la obra del Señor, tiene que ser sobrio. Un tipo sobrio. Y la sobriedad tiene que ver con el equilibrio de la vida. Y esa sobriedad la va a representar desde la perspectiva del Señor hacia la iglesia y hacia la sociedad, hacia la comunidad. No podemos andar haciendo cosas indebidas que no corresponden al Señor. No podemos ser extremistas en algunas cosas. La sobriedad tiene que ver con el criterio que manejamos las cosas en el sentido del equilibrio.
No podemos un día domingo llegar el pastor a predicar en Chor y en Chalas a la iglesia. Porque eso habla que no tenemos la capacidad del criterio, de la sabiduría que Dios nos ha entregado para manejar las cosas correctamente. Tiene que ser sobrio. No habla del vino, porque más adelante sí habla. La sobriedad tiene que ver con el equilibrio en cómo manejamos las cosas. Luego aparece la palabra prudente. Es allí donde tenemos problemas, muchos de nosotros, con la falta de prudencia. Nuestra boca nos engaña. Somos acelerados, adelantados a cosas antes de que las cosas sucedan. Si Dios no nos dice aquello, no tenemos por qué adelantar las cosas. Tenemos que ser prudentes, aún con la confesión de algunos hermanos que vienen a nuestra vida a contarnos sus intimidades. Yo jamás voy a predicar algo que no sea de la palabra del púlpito, jamás voy a hablar algo que no corresponde. Prudencia, tenemos que aprender a ser prudentes en nuestra manera de ser. Decorosos. El decoro tiene que ver cómo nos vestimos, cómo tratamos nuestro cuerpo. Usted cuando va a visitar a alguien a su casa dice: oh, qué linda tu casa, qué bien decorada. Esta es la casa del Señor y debe vestir con decoro, debe vestir con elegancia, pero no con extremos. No sea que el día de mañana caigamos en el desequilibrio de la vida. El decoro tiene que ver con la forma en cómo nos presentamos y cómo presentamos nuestra vida delante del Señor. No debemos caer en la exageración, pero tampoco debemos caer en la falta, en que lleguemos a la iglesia todos desaliñados, desasiados. Tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida personal, en asearnos. Por lo menos una vez a la semana que nos bañemos, ya Dios estaría contento con eso. Ahora, si nos bañamos todos los días, más contento está el Señor. Pero es tan importante esto, que aquí debajo de la axila nos echemos de repente desodorante. Eso es padre, es bonito. Sí. Que nos tenemos un poquito de pachulí por aquí, por el cuello. Eso es bonito. Es una colonia francesa que inventaron los franceses, porque ellos sí no se bañan. Por lo tanto, el decoro tiene que ver cómo yo me presento delante del Señor. Y a Dios le agrada a Dios que nos lavemos los dientecitos 3 veces al día por lo menos. Que cuando vengamos a la iglesia escojamos lo mejor, no para sobresalir, sino para agradar al Señor. Porque muchas veces el cómo vestimos es cómo agrada al Señor. El decoro, cómo decoramos la casa de Dios con nuestras propias vidas, pero también tiene que ver con lo hermoso que somos como personas, cómo sonreímos, cómo saludamos. El decoro es algo maravilloso para Dios y es importante. Hospedador. La vida del hospedador tiene que ver con tener esa capacidad de recibir a aquellos hermanos que a veces necesitan un espacio apto para enseñar. Aquí la criterio de evaluación es que la mayoría de nosotros debiéramos tener la capacidad de enseñar aún lo básico del Evangelio, lo mínimo de cómo llevarle a Cristo a la vida de la gente. En base a eso hay muchas cosas que podríamos decir, pero dice apto para enseñar. Y aquí viene la palabra en el versículo 3, dice no dado al vino. Quiero decir que era muy común el vino en la época del Nuevo Testamento. Había 3 clases de vino: el vino que era conocido como la sidra, o como el vino dulce, que no tenía alcohol. Estaba el vino semifermentado y estaba el vino fermentado. La gente no tomaba agua porque mucha gente que tomaba agua moría
tempranamente por todas las enfermedades que transmitía el agua, porque no tenía un sistema de filtración. Por lo tanto, la gente bebía agua y moría tempranamente. Y el vino vino a ser la solución para ese problema. Se bebía vino en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. El vino era muy común. Pero había un vino que era fermentado, y ese vino es a lo cual dice el apóstol: no dado mucho vino. Porque el apóstol escribe más adelante diciendo, o más atrás en 1 Corintios 5:17 dice: no os embriaguéis con vino, porque el vino trae dificultades, disolución, problemas, peleas, tantas cosas. Pero más bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, se le recomienda al que está a cargo de la obra o tiene parte de la obra del Señor que no sea un ebrio, que no sea un borracho, porque pierde los sentidos. Imagínense un borracho dirigiendo la obra del Señor. ¿Qué clase de vida puede entregar esa persona? Ya digo, la Biblia no prohíbe el beber vino. Lo que prohíbe estrictamente es que usted y yo nos embriaguemos. Como decimos en Chile, nos curemos, perdamos los sentidos, perdamos la capacidad de razonar. Por eso es tan importante estos requisitos, porque cuando caemos en faltas graves a raíz de beber vinos, toda persona que se embriaga saca a relucir lo que lleva dentro. ¿O no? Saca lo que está dentro oculto por mucho tiempo. Y muchos de los que están curados dicen la verdad cuando dicen las cosas, pero no tienen la capacidad de decirlo cuando están sobrios. Por eso el Espíritu Santo, cuando nos llena de su presencia, saca de él toda la verdad y la dice a quien la necesita. No dado al vino, no pendenciero, no de estas personas buenas para las peleas ni para los pleitos. No seamos pendencieros, no seamos personas de mal vivir. No codiciosos de ganancias deshonestas. Lamentablemente, muchos se han enriquecido por el Evangelio. Muchos se han enriquecido del Evangelio. Y esa riqueza no les pertenece, porque todo lo que Dios le da a su pueblo es para bendecir, es para el crecimiento de la obra de Dios. Ningún pastor, ningún hombre de Dios, ningún diácono, ningún hombre o mujer de Dios debe vivir para hacerse rico en el Evangelio. Toda persona que está ganando deshonestamente su dinero en la obra del Señor tendrá su juicio y su castigo delante de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas correctamente como pastores y como administradores. Nuestras finanzas personales y las finanzas de la iglesia deben ser muy, pero muy transparentes. Y es por eso que cuando jugamos con los dineros de Dios, Dios trae su juicio en contra de nosotros. Al contrario, dice la palabra de Dios, el administrador correctamente de las cosas de Dios debe ser amable, debe ser apacible y no avaro. Debe ser amable. No debe ser apretado, avaro. Debe ser una persona que maneje la paz de Dios en su corazón. Y aquí viene un tema para todos nosotros, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa. Es el problema de la mayoría de los varones que estamos aquí. Nos cuesta, ¿o no? Así es. Nos cuesta. Porque siempre la esposa está reclamando
Siempre nos está diciendo lo que tenemos que hacer. No sé cómo Dios puso una mujer tan extrema a nuestro lado, pero era necesario. El que quiere algo, anhela una responsabilidad en la iglesia, si es varón, tiene que tener su casa en sujeción, sus hijos en sujeción, su casa en orden. Si no la tiene, mejor que le diga hasta luego a la iglesia. Seamos honestos. Nos costó. Pero aquí algunos de nosotros por lo menos tenemos a nuestros hijos. Ya eso es un paso y nos ha costado mucho. Con nuestros caracteres, con la falta a veces de humildad, la falta de sabiduría y tantas cosas. Nos ha costado. Y ahora son los hijos que tratan a veces de enderezarnos a los padres. ¿Le ha pasado eso a usted, verdad? Pero importante que estén tus hijos aquí con el Señor. Importante que esté tu familia con el Señor. Pero si todavía no están, aplica este principio. Empieza a clamar por ello, empieza a poner manos en sus vidas, empieza a orar por ello, empieza a decirle: Señor, yo quiero a mi familia a mi lado en la iglesia tuya. Yo quiero a mis hijos contigo, Señor. Y ese principio Dios lo va a bendecir en tu vida. Por lo tanto, no podemos nosotros hacernos los desentendidos, porque el siguiente versículo dice: pues durante 33 años el trono de Cristo se mantuvo vacío. Cuando Él resucitó, después de 40 días de dar testimonio de su resurrección, Él ascendió y ocupó nuevamente el trono de gloria de Él y descendió sobre los 120, el Espíritu Santo, y Él está hasta el día de hoy con nosotros. Sube la iglesia y automáticamente sube el Espíritu Santo a ocupar su trono. Póngase en pie, por favor. Damos gracias al Señor. Espero que esta criteria